La siguiente gramática reconoce expresiones aritméticas de forma reducida, solo con multiplicación y suma. La regla 1 define el símbolo no terminal e de expresión, estableciendo que e puede ser un identificador y. La regla 2 dice que una expresión puede ser una multiplicación, e por e. La regla 3 dice que una expresión puede ser la suma de dos expresiones, e más e. En la regla 4, e también puede ser una expresión entre paréntesis. Y las reglas 5 a la 10 definen que el identificador i es equivalente a la expresión regular de cadenas que comienzan con a o con b y que después pueden tener 0 o más ocurrencias de a, b, 0 o 1. Esta gramática tiene una serie de inconsistencias que evitan que pueda ser usada tal cual en la implementación de un parser. Para ilustrar su primer problema, veamos qué ocurre con la expresión a más b por a. ¿Cómo resulta su árbol de derivación? Resulta que tenemos dos árboles. En el primero, a partir de la raíz e, se aplica la regla 3. Una expresión es una suma, e más e. En la rama izquierda, e se deriva en i de identificador y luego el identificador deriva en a. En la rama derecha, e deriva en multiplicación, e por e, con la regla 2. Y luego e se deriva como identificador, que se deriva como el terminal b. Y la última e deriva en identificador, que después deriva como el terminal a. De acuerdo a este árbol, para que la suma pueda evaluarse, requiere el resultado de la multiplicación. Hay que mencionar que el parser no es la parte del compilador que evalúa, pero desde el parser se deben ir creando las estructuras que permitan que más tarde otras partes puedan traducir en código que sí va a ser evaluado y ejecutado. Así que la precedencia de operadores debe estar incorporada desde el principio, desde el diseño de la gramática. Pero en esta gramática no hay nada que consiga precedencia de operadores. En el proceso de derivación podríamos iniciar con la regla 2 en lugar de la regla 3, haciendo que expresión se derive como multiplicación, como e por e, para luego derivar la rama de la derecha como suma, y que luego cada e de la suma se derive como identificador a y b. Y luego en la rama de la derecha, e que deriva como identificador y luego como el símbolo a. Tenemos dos árboles de derivación posibles y técnicamente ambos son válidos para esta gramática. Esto ocurrió porque durante el proceso de derivación había más de una regla posible para aplicar en cada punto. Técnicamente ambos árboles son válidos en la gramática. No rompimos ninguna regla para crearlos, pero el primer árbol debería ser la única opción posible. Deberíamos tener prioridad de operadores. Para conseguirlo tenemos que rediseñar la gramática. Decimos que una gramática es ambigua cuando hay varias reglas que pueden ser aplicadas en cada momento, resultando en más de un posible árbol. Para que una gramática se pueda implementar en un parser, no debe ser ambigua. Tiene que cumplir con que solo tenga un árbol de derivación posible. Ya sea que se derive primero por la izquierda o por la derecha, el resultado debe ser siempre el mismo árbol. ¿Cómo removemos la ambigüedad? ¿Y cómo agregamos la prioridad de operadores? Usando la respuesta que ya existe para ese problema. En aritmética, la prioridad de operadores se define mediante los conceptos de términos y factores. Las expresiones se dividen en términos, por operadores de suma o resta. Aunque aquí solo tenemos suma, la resta ocuparía el mismo rol. Los términos se separan en factores por el operador de multiplicación o de división. Factores son identificadores. Y las expresiones entre paréntesis también son consideradas factores. Al evaluar una expresión aritmética, primero se evalúan los factores y luego los términos, con la posibilidad de convertir un término en factor al encerrarlo entre paréntesis, cambiando así la prioridad de operadores. Por eso, si una suma está entre paréntesis, podemos evaluarla antes que una multiplicación. Con esas definiciones tomadas como referencia de la aritmética, redefinimos la gramática. En la regla 1, expresión se define como expresión más término, e más t, o como un solo término, t. En la regla número 2, el término se define como término por factor, t por f, o como un solo factor, f. En la regla 3, el factor es un identificador i, o bien una expresión entre paréntesis. Y en la regla 4 el identificador se define igual que antes, pero agrupando todas sus definiciones en una sola regla mediante ORs. Aquí tenemos la comparación de la gramática en su versión formal y en la versión en notación EBNF. La notación EBNF es el estándar para el diseño de gramáticas de lenguajes de programación. Como puedes ver, es muy parecida a la notación formal, con la ventaja de poder dar nombres largos a los símbolos no terminales y usar elementos de expresiones regulares. Aquí es importante mencionar que el identificador es un elemento del léxico. El parser como tal no trabaja sobre las cadenas textuales del source, sino sobre su versión ya tokenizada. Así que podemos obviar la regla 4 de la gramática. En una implementación real, el léxico estaría definido aparte, en una tabla de expresiones regulares implementada en el Excel. Así que en lugar de trabajar sobre la cadena A más B por A, el parser trabaja sobre ID más ID por ID.
Con esta nueva versión de la gramática, el árbol con la prioridad de operadores correcta se vuelve la única posibilidad. Ya sea que derivemos por la izquierda o por la derecha, el resultado ahora sí va a ser siempre este único árbol. Entonces ya está. ¿Podemos usar esta gramática en un parser? Todavía no. La gramática sigue teniendo otros dos problemas. Para empezar, es recursiva por la izquierda, es decir, que tiene reglas como expresión que se define como expresión más término, donde el símbolo no terminal, la E, aparece al inicio de su propia definición. En un parser top-down, que es el tipo más sencillo de parser, hay una función por cada no terminal de la gramática, y la sintaxis se verifica a través de llamadas recursivas de esas funciones que siguen tal cual la gramática. En este tipo de parsers, las gramáticas con recursividad por la izquierda causan recursión infinita. Para entender por qué, tienes que imaginar lo que hace el parser como hacer llamadas a funciones directamente asociadas con cada símbolo de la gramática. En reglas como esta, el parser llamaría a la función para verificar expresión, y dentro de esa función ocurriría una nueva llamada recursiva para verificar expresión al inicio. Y nuevamente, dentro de esa llamada recursiva, se mandaría a llamar a la verificación de expresión. Con eso nunca se llega a procesar ningún símbolo terminal. Nunca se sale de la recursión infinita de expresión que llama expresión, que llama expresión, que llama expresión, forever. El problema es que el caso recursivo está al inicio. E se llama a sí misma como primera acción. Y dado que todas las cadenas tienen que ser procesadas de izquierda a derecha, cae en esa recursión infinita. Bueno, si el problema es que expresión está presente al inicio de su propia definición, ¿qué tal si solo volteamos esa parte? Que sea término más expresión y ya, ¿no? Casi, pero todavía no. Voltear los elementos ayuda, pero ahora tenemos el problema de que las dos opciones para la definición de expresión inician igual. Ambas inician con T. Una expresión se puede definir como una sola T o como T seguida del operador de suma seguida de expresión. Y eso causa que el parser no tenga una única opción posible sobre cuál regla aplicar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Factorizar, es decir, reescribir las opciones con la parte común al inicio y el resto aparte, en un símbolo auxiliar. En este ejemplo, la expresión se redefine para ser término seguido de el símbolo no terminal auxiliar, al que vamos a llamar E'. Definimos el símbolo E' como dos alternativas. La primera es el símbolo de suma, seguido de un término y después seguido de otra E'. La segunda opción para E' es simplemente cadena vacía. Como vemos, tiene su caso recursivo y su caso base. Así es posible crear secuencias de término más término más término más término, mediante estas dos reglas que sustituyen a la versión anterior. Más formalmente, estos son los formulazos que acabamos de aplicar para transformar la gramática. Cuando tenemos un símbolo no terminal que deriva hacia dos posibilidades que inician igual, denotado aquí por el alfa que ambas opciones tienen al inicio, podemos reescribir la regla de esta forma, con la parte común al inicio y el resto en un símbolo auxiliar, que eventualmente se puede derivar como vacío. Si tenemos un símbolo no terminal que aparece al inicio de su propia definición, denotado aquí por A, que se define como A seguido de alfa, y además tiene otra definición en la que A no aparece al inicio, denotado por beta, podemos reescribir la regla teniendo primero la definición en la que A no aparece al inicio, es decir, colocando primero beta y luego el símbolo auxiliar A'. Aquí tenemos el ejemplo de la segunda regla aplicada al símbolo de la expresión. Expresión se definía como expresión más término. Las partes coloreadas de la regla corresponden a los elementos en la fórmula. El símbolo E de expresión correspondería con la A en la fórmula. La concatenación del símbolo de suma seguido de T correspondería con alfa. Y la otra opción de la regla que define a expresión como término corresponde a beta. Entonces, reestructurando estos elementos de acuerdo a lo que nos indica la fórmula, nos queda como resultado que tenemos dos reglas nuevas. Expresión que se define como término seguido de E' y aparte E' se define como el símbolo de suma seguido de término seguido de E'. Por último, E' también puede ser cadena vacía. De este modo hemos conseguido reglas factorizadas, no ambiguas y sin recursión por la izquierda. Ahora intenta por tu cuenta aplicar estos cambios a la regla de término. Pausa aquí el video antes de ver la respuesta. ¿Listos para ver cómo resulta? Aquí está. Tenemos término que se define como factor seguido de T'. T' es el símbolo de multiplicación seguido de factor seguido de T'. Y T' también puede ser cadena vacía. Con esta regla se puede verificar el patrón de término por término por término por término. La regla de factor queda sin modificar porque esa no tenía ningún problema de ambigüedad. Esta versión de la gramática ya es útil para un descenso recursivo.